o algo que tengan cuando yo estoy explicando, me interrumpen. Acuérdense que yo no los veo, no veo si han levantado la mano, no veo si han prendido la cámara. Así que abren el micrófono y me interrumpen y me preguntan. Asimismo, si no se escucha, si no se ve o hay algún problema. ¿Estamos? Ahí ya estamos grabando la clase. Vamos a comenzar. Quiero que me digan si pueden ver... ¿Están viendo, chicos? Sí se ve, profe. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, la clase pasada vimos en general cómo se formaban las proteínas a través, por supuesto, de los aminoácidos, cómo las propiedades que tienen esos aminoácidos son los que van a lo que va a adquirir las proteínas, una proteína dada. Vimos las moléculas más importantes proteicas, o sea, las moléculas proteicas más importantes que tienen una importancia biológica. Vimos el colágeno, vimos las inmunoglobulinas, vimos algunas otras proteínas que están comprometidas en el aparato estomatognático, es decir, en la cavidad bucal, como por ejemplo la minina, queratina, elastina, ¿sí? Bueno, todas esas proteínas que están en la cavidad bucal, las vamos a revisar, las vamos a ver más adelante también cuando veamos todo lo que es bioquímica bucal. Por eso es importante que ya ahora empiecen a entender cómo es la estructura de estas proteínas. Pero hubo algo que nos quedó en el tintero que es muy importante que ustedes conozcan, porque esto es lo que los distingue a ustedes de los que estudian química biológica en ciencias químicas, de los que estudian química biológica en agronomía, de los que estudian química biológica en nutrición, de los que estudian química biológica en medicina, y en cuanto a materia de ciencia de la salud, estudian química biológica. Ninguno de ellos estudia la película adquirida. Ninguno de ellos van a estudiar lo que es bioquímica bucal. Entonces, esto es lo novedoso, digamos, el plus que tiene la materia de química biológica de odontología. ¿Y por qué tenemos que estudiar la película adquirida? Porque la película adquirida, ustedes, bueno, ya vieron en la clase pasada de glúcidos, hace ya varias clases atrás, que fue una de las primeras clases, vieron que hay polisacáridos extracelulares, que son los que secretan las bacterias que están en el biofilm dental para generar energía, para generar adhesión, para generar medio de cultivo para el asentamiento de otras bacterias, ¿sí? Eso también fue un plus con respecto a la química biológica que estudian en otras carreras de ciencia de la salud, ¿sí? No se deben olvidar eso, y eso lo tienen que estudiar con especial atención. Y película adquirida también, lo tienen que estudiar con especial atención. Yo les puse un artículo científico, se los colgué en la página virtual, que es de donde yo saqué este mini resumen sobre película adquirida, ¿sí? ¿Y qué es la película adquirida? La película adquirida, como lo dice acá, es un revestimiento insoluble que se forma de manera natural y espontánea en la superficie dentaria. Es una capa o una película delgada acelular, no tiene células y está formada casi exclusivamente por proteínas. Fíjense lo importante que es saber cómo se forma, cuál es la composición de la película adquirida. La película adquirida tiene un espesor que va entre el 0,1 y 1 micrómetro, son muy finito, ¿no? Y está compuesta principalmente por proteínas o glucoproteínas, ¿sí? Siguen siendo proteínas lo mismo, que tienen glúcidos, que provienen tanto de la saliva como del fluido crevicular, y también puede haber algunos desechos bacterianos, algunas células, pero que son células de los tejidos que no están involucradas en la formación de esa película, son de origen salival,
¿sí? No tiene células, volvemos a decir, y se forma sobre la superficie de la hidroxiapatita del esmalte dental, ¿sí? Bien. Hay distintos tipos de película adquirida. Hay una película subsuperficial, que es una red de fibrillas que se introduce y se adhiere a la hidroxiapatita del esmalte y que apenas puede tener entre 2 y 3 micras. Hay una película superficial, que es un material amorfo que puede medir hasta 5 micras, y la suprasuperficial o manchada, que allí se encuentran, a veces se pueden encontrar algunos microorganismos y productos terminales de la capa que nosotros vamos a llamar biofilm dental, que antes se le llamaba placa bacteriana, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene la película adquirida? Por un lado, tiene funciones de protección. Si no hubiese película adquirida, directamente el ácido de las bacterias, cuando generan su metabolismo anaeróbico y generan ácido láctico, lo tirarían sobre la superficie de la hidroxiapatita y sería mucho más difícil remineralizarse, sería mucho más difícil o más fácil para que se forme una caries. Entonces, la película adquirida es como una membrana semipermeable que permite que no se difundan tan rápidamente el ácido hacia la hidroxiapatita del esmalte. Entonces actúa como una membrana semipermeable, reduciendo la pérdida de calcio y de fosfato de la hidroxiapatita y digamos que preserva o promueve que se repare el esmalte. También es una capa que hace que haya una resistencia, esa acción del ácido que generan las bacterias. Protege al esmalte también del desgaste masticatorio, actuando como lubricante. Participa en la formación de manchas extrínsecas de la superficie del diente. Es resistente a la acción de los ácidos y sirve para que se remineralice el diente, porque entre la superficie del esmalte y la película adquirida se genera como un nicho donde allí puede haber calcios y fósforos que pueden volver a precipitarse y formar el cristal de la hidroxiapatita. Pero sin embargo, esta película adquirida, al tener una composición que ya vamos a ver cómo está compuesta, hace que se puedan llegar a adherir bacterias, es como que promueve la adhesión de las bacterias. Por eso es que se dice que sería una función negativa, que es la de favorecer la colonización bacteriana. Bueno, todas estas son las funciones que tiene la película adquirida. ¿Y cómo está formada? ¿Sí? Fíjense que yo acá les he puesto, principalmente está formada de proteínas, pero también tiene glúcidos y algunos lípidos, pero generalmente está formada como entre un 70 y un 80% de proteínas. Hay unas proteínas que se llaman las PRP, o proteínas ricas en prolina, que yo acá se las puse específicamente, porque estas proteínas son las que van a tener una carga negativa y que se van a poder adherir gracias a los iones calcio de la hidroxiapatita, ¿sí? Eso es muy importante después cuando veamos la formación de la película adquirida, cómo se forma. También tenemos estaterinas, histatinas, cristatinas, inmunoglobulina A secretoria, ceroalbúmina, anhidrasa carbónica, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, glucosiltransferasa, que esta es una enzima bacteriana, ¿sí? Que la tienen las bacterias. Ojo, porque esto no es bueno que esté ahí la glucosiltransferasa, porque es la que promueve ustedes ya lo vieron, pero para formar glucanos y levanos se necesita esta enzima que hace que rompe la sacarosa para sacar fructosas y glucosas y de esa manera utilizarlas, porque es una enzima que rompe y polimeriza, ¿sí? Entonces es una enzima bacteriana que promueve la síntesis de los glucanos y levanos. Y también está presente la alfa-amilasa salival. Dentro de los glúcidos tenemos glucosa, galactosa, fructosa, aminoazúcares, glucosamina, galactosamina y ácido siálico, que estos son heteropolisacáridos.
el ácido oxálico, ¿sí? Y de los lípidos, glucolípidos, lípidos neutros, glicéridos, colesterol, fosfolípidos, esfingofosfolípidos, esfingomielina. Podríamos decir que la formación de la película adquirida, ¿sí?, está dada por la, digamos, absorción de todas estas proteínas principalmente, que se van a combinar con glúcidos o con lípidos, pero la principal, digamos, el principal compuesto de la película adquirida son proteínas, y es por eso que la estamos estudiando ahora que estamos viendo la bioquímica descriptiva de las proteínas. Tiene dos etapas la formación de la película adquirida. La primera etapa, que se le llama de iniciación, consta como de varias subetapas. Ocurre dentro de los 30 minutos después de la higiene bucal, en donde por una absorción, fíjense que puse la D y no la B larga. Absorber quiere decir que atraviesa una membrana. Por ejemplo, nosotros absorbemos glúcidos, absorbemos proteínas, absorbemos lípidos en el duodeno, que es allí donde ocurre la absorción de nuestros nutrientes. Absorber quiere decir que atraviesa una membrana para llegar a la sangre, para llegar a una célula, ¿sí? En cambio, si yo digo que se absorbe, quiere decir que se pega a la superficie y no la atraviesa. ¿Han entendido ese concepto? Es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo hablar de absorción que de absorción, ¿sí? Entonces acá decimos que solamente se absorben selectivamente las proteínas, se pegan a la superficie del esmalte dental. Eso es una absorción. Son proteínas de origen salival y se pegan al esmalte dentario. Ya vimos cuáles eran esas proteínas, ¿sí? Y se produce una interacción, que esa interacción hace que esas proteínas pierdan su estructura secundaria, su estructura terciaria, su estructura cuaternaria, si la tuvieran, porque se desnaturalizan. Y cuando se desnaturalizan, se precipitan, ¿sí? Eso también lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Que siempre que hay una desnaturalización, la proteína pierde su estructura tridimensional y por lo tanto precipita, ¿sí? Se transforma en una proteína insoluble. Esto es muy importante, estos tres pasos que voy a hablar, porque el primero es la desnaturalización, el segundo paso es la deglicosilación, quiere decir que pierden la glucosa o la fructosa o la galactosa, si fuese una glicoproteína, y se desializan, es decir, que también pierden el ácido siálico. Todo eso es porque son proteínas que no son simples, sino que son proteínas compuestas o son heteroproteínas, ¿sí? Y esto ocurre en la fase de la iniciación. Luego hay una fase de maduración de la película adquirida, que por acción de las enzimas proteolíticas se altera la conformación de la película adquirida y pierden esa estructura globular que podrían llegar a tener. Globular, ¿por qué son globulares? Porque han estado solubles en la saliva. Y de ser solubles en la saliva, pasan a ser insolubles sobre la superficie del diente. ¿Se entiende ese concepto? ¿Alguna duda hasta acá? Me están escuchando, ¿verdad? No quedé sola hablando. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Por favor, háblenme, que no los veo. Profe, yo no entendí la maduración. ¿Se puede repetir? ¿Qué no entendiste, perdón? Maduración. La maduración. Bueno, entonces teníamos una etapa de iniciación que implica que esa proteína que estaba soluble en la saliva se produce una desnaturalización, deglicosilación y desialización y quedó insoluble sobre la superficie del diente, ¿sí? Pero ahora que está insoluble sobre la superficie del diente, van a venir distintas proteínas, entre ellas son enzimas, por eso se les llama enzimas proteolíticas, que rompen a las proteínas. Esa ruptura implica también una pérdida de glúcidos, una pérdida de ácido siálico, y hacen que esa película adquiera, digamos,
la estructura de película, ¿sí? De ser una capa homogénea. Ya no hay pedazos que están metidos ahí, sino como que se homogeneiza todas esas proteínas que fueron precipitándose y adhiriéndose a la superficie dental. Y esa homogeneización hace que se generen unas interacciones, fíjense acá tenemos interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas que van a permitir que esa adherencia sea como más fuerte, más resistente. Es por eso que una película adquirida madura no se puede sacar con el simple cepillado de los dientes, sino que tiene que usarse medios más abrasivos, como por ejemplo un torno, por ejemplo cuando se les pide que hagan una limpieza digamos que eso ocurre, por lo menos anualmente, que la tiene que hacer el odontólogo, con un medio abrasivo, con el torno o con algunas sustancias abrasivas químicas, pueden arrastrar la película adquirida, ¿sí? La película adquirida no se remueve tan fácilmente como el biofilm dental, ¿sí? Cuando se cepillan los dientes, cuando se ocurre el cepillado dental, podemos eliminar, por supuesto, la colonización, digamos, podemos eliminar el biofilm dental o la placa bacteriana, pero muy poco de la película adquirida. La película adquirida puede eliminarse algunas proteínas que están como medias sueltas, pero las que están bien adheridas al esmalte dental es muy difícil de remover, ¿sí? Eso es ese concepto lo tienen que tener en claro. La maduración de la película adquirida implica la homogeneización de todas esas proteínas precipitadas sobre la superficie dental y una adhesión mucho más fuerte debido a esas interacciones iónicas e hidrofóbicas que se van a presentar con el esmalte dental. Acuérdense que las proteínas tienen cargas positivas, cargas negativas, tienen zonas hidrofóbicas, tienen azufre, tienen protones, que pueden generar esas interacciones que hacen que se adhiera como mucho más fuertes hacia la superficie del esmalte, ¿sí? Pero esa misma homogeneización de esa película adquirida hace que también se expongan cargas que van a hacer o van a permitir la colonización bacteriana, ¿sí? Ahora bien, cuando se produce la colonización bacteriana, allí se empieza a generar el biofilm dental, y ese biofilm dental, que es mucho más, digamos, más ancho, si se quiere, o sea que tiene, más espeso, ¿sí? Eso se puede remover con el cepillado, ¿sí? El biofilm dental se remueve con el cepillado. La película adquirida en parte sí, en parte no. O sea, la película adquirida primaria, la que está bien adherida a la superficie del diente, solamente se puede remover con un método abrasivo. ¿Estamos? ¿Entendieron ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la diferencia entre la iniciación, la maduración? ¿Cuál es la película adquirida que se remueve y cuál es la que no se remueve? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, todo esto que acabo de hablarles lo saqué de dos lugares, ¿sí? Esto es un artículo que está en esta dirección, y este es el artículo que les subí en la página virtual. Es muy conveniente que ustedes lo lean, por favor, lo estudien, lo analicen, busquen todos los datos para poder entender bien lo que es la película adquirida, ¿sí? Van a trabajarlo la semana que veamos proteínas, lo van a trabajar en grupo o de acuerdo a lo que su profesora les haya organizado. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Acá los estoy viendo un ratito para ver si quieren hacerme alguna pregunta o quieren saber algo más. Entonces, con el tema de película adquirida, que es algo que es importante que ustedes lo sepan, porque como vuelvo a decirle,
es lo que los va a diferenciar de los chicos que han estudiado química biológica para cualquier otra carrera. Solamente ustedes estudian lo que es la composición de la película adquirida y cuál es la importancia que va a tener para algún tipo de enfermedad odontológica, ¿sí? Es muy importante eso. Bueno, sí. ¿Es necesario que no sepamos el nombre de todas las proteínas y glúcidos que lo Las principales proteínas, las PRP, las estaterinas, las histidinas, las enzimas, que son la glucosiltransferasa y la alfa-amilasa, ¿sí? Esas son las principales proteínas. Es importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen otra pregunta, vamos a pasar a la clase de hoy que tiene que ver con la bioquímica descriptiva de los ácidos nucleicos, ¿sí? La descripción de los ácidos nucleicos nosotros la vamos a centrar específicamente en la estructura química, ¿sí? Es muy importante que conozcan cómo es la estructura química de los ácidos nucleicos, ¿sí? Porque de eso se trata la clase de hoy. Pero ustedes yo ya sé que ustedes ya vieron todo lo que es ácidos nucleicos en biología, e incluso ven un poquito más que eso, ven todo el metabolismo de los ácidos nucleicos, ven hasta una parte genética o génica de los ácidos nucleicos, la importancia genética que tienen. O sea que nosotros en la clase de hoy vamos a repasar algunas de esas funciones, pero nos vamos a centrar específicamente en la estructura química de los ácidos nucleicos. En la clase de hoy, ustedes van a encontrar cuáles son los contenidos que deben saber de los ácidos nucleicos y que también tienen que ver con el desarrollo de la guía, ¿sí? Acuérdense que cuando les toque o ir en forma presencial a las clases teóricos prácticas, tienen que llevar la guía resuelta. Y por lo tanto, este teórico les va a servir o los va a orientar para poder resolver esa guía. Lo mismo pasó con la clase teórica de proteínas, la de glúcidos y las de lípidos. Pero no solamente se deben basar en la clase teórica, sino que tienen que recurrir a libros como el libro de Feducci o el libro del doctor Blanco, que es los que les va a apoyar el estudio de ustedes para poder saber y conocer todo sobre el tema que es cuestión que vayamos a ver. Bueno, como para comenzar, ustedes ya deben saber esto, pero allá por el año 1953, Watson y Crick describen la estructura del ácido nucleico, ¿sí? Del ADN, ¿sí? Pero ellos no es que les vino así el conocimiento de la nada y dijeron la estructura es tal, sino que mucho antes que ellos ya estaban investigando otros científicos cómo era la estructura del ADN. Y ellos se basaron principalmente en los estudios radiográficos que había desarrollado Rosalind Franklin, ¿sí? Que a mí me gusta nombrarla, primero porque es una mujer, y segundo porque los que fueron reconocidos con el premio Nobel fueron Watson y Crick, y ella no le dieron el premio Nobel. Es como que cayó en un, en un agujero negro por ser mujer, quizás, pero sí se lo dieron a Wilkins, que era su coequiper o la persona con la cual estuvo trabajando, y luego Wilkins se asoció a Watson y Crick y de esa manera pudieron obtener el premio Nobel en Medicina en 1962 por haber descrito cuál era la estructura del ácido nucleico, del ADN principalmente. Hay una frase que dijo James Watson, que aquí la puse, dice: antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Acuérdense que en ese momento estaba a full el tema de los astronautas, el viaje a la Luna y el viaje alrededor de la Tierra, pero en paralelo también se estaban metiendo dentro de las células y vieron que lo que se sabe
digamos, el futuro también está en los genes, ¿sí? Eso fue lo que dijo James Watson y eso no fue muy, o sea, nos dio la razón la historia posteriormente, todo lo que se ha avanzado a través del estudio de la genética, ¿sí? Bueno, muy bien. Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, al igual que los glúcidos, son polímeros, ¿sí? Son moléculas, macromoléculas, ¿sí? Que tienen, en este caso, la función de almacenar y transferir la información genética. Ustedes ya saben que existen dos tipos de ácidos nucleicos. Uno es el ácido desoxirribonucleico, que le vamos a llamar ADN, y otro es el ácido ribonucleico, que le vamos a llamar ARN. La principal diferencia que tienen entre ambos es que el ADN es bicatenario, tiene dos cadenas o dos hebras, y el ARN tiene una sola, ¿sí? El ADN tiene una forma helicoidal, que es como que si lo tuviéramos que imaginar, sería como una escalera caracol, ¿sí? Y está formado, ya lo vamos a ver, por nucleótidos, ¿sí? Tanto el ADN como el ARN están formados por nucleótidos, es decir, que la unidad que lo constituye son los nucleótidos. Entonces, generalizando, tenemos que decir que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Esa es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Bien. Tenemos que hablar de la función de los ácidos nucleicos, porque su estructura está muy ligada también a la función de ellos. Principalmente tienen una función de hacer que se herede una determinada proteína de generación en generación, ¿sí? Dictan la información necesaria para la formación de proteínas y es muy importante porque las proteínas se deben conservar evolutivamente a lo largo de toda la especie, ¿sí? Estoy hablando de la especie humana, de la especie animal, de la especie vegetal, ¿sí? Esas proteínas están codificadas en el ADN. Una proteína dada tiene una secuencia, como habíamos visto en la clase pasada, tiene una secuencia que está dada por su estructura primaria y una secuencia determinada que está codificada en el ADN, ¿sí? Para esa proteína, que codifica para esa proteína. A su vez también puede ser que encontremos ácidos nucleicos que tienen como función ser mensajeros celulares y son mensajeros intracelulares como el AMP cíclico, el adenosín monofosfato cíclico, que funciona para transmitir el mensaje, por ejemplo, desde una hormona hacia un metabolismo. Entonces es el mensajero celular, se lo llaman segundos mensajeros. Y una función también importantísima, y que la vamos a ver durante toda la asignatura, es que sirven para almacenar energía, como por ejemplo en el ATP o la adenosina trifosfato, el cual almacena energía en sus enlaces fosfatos, ¿sí? Entonces estas son las tres funciones principales con las que vamos a encontrar los ácidos nucleicos. ¿Estamos? ¿Cuáles son los componentes de los ácidos nucleicos? Los componentes de los ácidos nucleicos son, como yo ya les dije, son los nucleótidos. Pero para que se formen los nucleótidos se necesita una base nitrogenada, que puede ser una base púrica o pirimídica, que ya las vamos a ver. Se necesita un monosacárido de 5 carbonos, es decir, una pentosa, y un grupo fosfato, es decir, el ácido fosfórico. Esos son los componentes principales. Acá tenemos la pentosa. La pentosa, característica de los ácidos nucleicos, es la ribosa, que cuando pierde el oxidrilo en el carbono 2 se transforma en desoxirribosa, ¿sí? La desoxirribosa es un derivado de la ribosa que ha perdido un oxidrilo del carbono 2, en el carbono 2,
¿sí? Y por lo tanto, la desoxirribosa va a servir para formar al ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y la ribosa va a formar el ácido ribonucleico o el ARN. ¿Estamos? Dentro de las bases púricas, yo siempre para acordarme cuál es la base púrica y la base pirimídica, yo siempre digo que la que tiene la palabra más corta tiene 2 anillos y la que tiene la palabra más larga tiene un solo anillo, ¿sí? Entonces las bases púricas o las purinas son solamente la adenina y la guanina, ¿sí? Y tienen 2 anillos bencénicos o derivados del benceno. Mientras que las pirimidinas o las bases pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. El uracilo va a estar presente solamente en el ARN y la timina va a estar presente en el ADN. Esa es una de las diferencias entre ADN y ARN. Mientras que el resto de las bases púricas y pirimídicas están tanto en el ADN como en el ARN, ¿sí? Y, por supuesto, el ácido fosfórico, que aquí tenemos cuál es su fórmula. ¿Se deben saber las fórmulas? Sí, se tiene que saber la fórmula de la ribosa y la desoxirribosa, seguro. La fórmula del ácido fosfórico también. Sin embargo, no es necesario que se sepan tal como están las bases púricas y pirimídicas. Sí saber que las bases púricas son las que tienen 2 anillos y las bases pirimídicas son las que tienen un solo anillo, ¿sí? Pero no es necesario que se sepan la fórmula de la citosina, la fórmula de la timina, la fórmula del uracilo, o la fórmula de la adenina o la fórmula de la guanina, ¿sí? Eso no hace falta, ¿estamos? Pero sí la de la ribosa, y por supuesto la de desoxirribosa y la del ácido fosfórico, ¿sí? Eso sí se la tienen que saber. Bueno, como ya les dije, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, por un azúcar y el grupo fosfato, ¿sí? La base nitrogenada, que puede ser la base púrica o pirimídica, va a estar unida, ¿sí?, al carbono 1 y al nitrógeno de una de los anillos. Y a su vez, en el carbono 5, ¿sí?, va a estar unido el grupo fosfato. Entonces, acuérdense de este número, el carbono 5, ¿sí?, y el carbono, en este caso el carbono 1. Bien. Entonces, para formar el nucleótido, primero se tiene que formar el nucleósido. El nucleósido solamente está dado por la pentosa unida a la base nitrogenada. Acá la tenemos representada de esa manera, pero aquí podemos ver que se forman, ¿sí?, con el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno, que en este caso también es el nitrógeno 1, en este caso de una base pirimídica, o en este caso la citosina, que se produce una unión amida entre el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno 1 de la citosina en este caso, perdiendo una molécula de agua. Y entonces voy a obtener este nucleósido que, como está formado por la citosina, se va a llamar desoxicitidina, o el nombre 1-beta-desoxifuranosil-citosina. No hace falta que se sepan los nombres, ¿sí? Pero sí, estos nombres son orientadores, porque esto me está diciendo que se formó con una desoxirribosa junto con una citosina. Entonces, se formó el nucleósido desoxicitidina. ¿Estamos? Bien. Una vez que se formó el nucleósido, ahora se le puede añadir el grupo fosfato. El grupo fosfato, o el ácido fosfórico, va a interaccionar con el carbono 5, con el oxidrilo del carbono 5 de la ribosa. Y ese oxidrilo del carbono 5, junto con un hidrógeno del grupo fosfórico, se va en forma de agua. Acá la tenemos, ¿sí? Entonces allí, en el carbono 5, se unió el grupo fosfato.
y aquí se me formó el adenosina monofosfato, o también conocido como AMP. Es monofosfato, tiene un solo fosfato, por eso es AMP, y es un nucleótido, ¿estamos? Es un nucleótido. Acá en este caso tengo la base, en lugar de la citosina, como teníamos recién en el ejemplo anterior, acá tenemos la adenina, ¿sí? Sigue siendo, acá en este caso, una base púrica, antes teníamos una base pirimídica. Y tenemos la formación del nucleótido. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, no. Entonces, los nucleótidos son las unidades monoméricas que conforman al polímero de ácido nucleico. Fíjense que estoy usando palabras químicas, ¿sí? El monómero es el nucleótido, el polímero es el ácido nucleico. Si quisiera utilizar palabras biológicas, tendría que decir que la macromolécula o la biomolécula del ácido nucleico está conformado por monómeros de nucleótidos, ¿sí? Entonces tengo primero que se formó el nucleósido y luego se formó el nucleótido. Si yo quiero que sea un ARN o que se forma el ARN, tengo que utilizar adenina, guanina, citosina y uridina, ¿sí? O citidina o uridina. Así va a ser el nucleósido para que va a ser o va a formar el ARN. Mientras que si es el ADN, voy a tener desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina o desoxitimidina. No tengo uridina, tengo timidina. Estos son los nucleósidos posibles que se pueden formar tanto para formar el ARN como para formar el ADN. Una vez que se me forme el nucleótido, voy a obtener adenilato, guanilato, citidilato o uridilato para formar el ARN, o desoxiadenilato, desoxiguanilato, acá es una L, desoxicitidilato o desoxitimidilato. En este caso, acá está ejemplificado un nucleótido muy importante que es el ATP. Este nucleótido, ¿sí?, tiene, además del enlace fosfoéster, tiene dos enlaces anhidro entre otros dos fosfatos, que son enlaces de alto contenido energético. O sea, este primer enlace no es de alto contenido energético, los otros dos son los de alto contenido energético, formando el ATP, que ya lo vamos a ver en un ratito nada más. Ese es un ejemplo de nucleótido. El nucleótido está formado por el nucleósido más el fosfato. Un solo fosfato forma un nucleótido. Este es un nucleótido especial porque tiene dos fosfatos más, ¿sí? Eso lo vemos en un segundito. Bueno, seguimos con el concepto de la polimerización, ¿sí? Que vemos que se tienen que ir uniendo todos los nucleótidos para formar el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, ¿sí? Y las uniones que se establecen son en dirección 5', 3', ¿sí? Ese sería el esqueleto, que es azúcar, fosfato y la base. Entonces se van a ir uniendo en el sentido 5', 3'. 5', 3'. Aquí vamos a ver con más detenimiento las bases púricas y las bases pirimídicas. Acá están la adenina y la guanina como base púrica, y la citosina, uracilo y timina como base pirimídica, ¿sí? Acuérdense que en el ADN la timina, se encuentra la timina, mientras que en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo. Los átomos se enumeran, ¿sí?, comenzando por el nitrógeno, ¿sí? Entonces, esto es importante porque es donde se va a unir. Acuérdense que en el caso
para constituir un nucleósido con base pirimídica, se unen el carbono 1 junto con el nitrógeno, el nitrógeno 1 de la base pirimídica. ¿Mm? Bueno. Vamos a ver que se establece un enlace fosfodiéster entre el carbón, o sea, la unión que se va a ir estableciendo entre el fosfato y la ribosa o la desoxirribosa, ¿sí? Entonces, acuérdense que el primer fosfato, o sea, se unía en el carbono 5 y en el carbono 3 se une el otro fosfato, y así sucesivamente se van a ir uniendo en el sentido 5', 3'. La secuencia de nucleótidos se escriben siempre en la dirección 5', 3'. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, el ADN o el ARN se va, digamos, polimerizando en el sentido 5', 3'. Bueno, acá volvemos con el tema de la función del ADN. Esta función es tan importante que almacena la información genética para codificar las proteínas. Esa codificación ocurre mediante el proceso de transcripción y luego el de traducción. El proceso de transcripción implica que el ADN se transcriba a ARN y el ARN se traduce a proteína. Pero antes de hacer ese proceso, el ADN se debe autoduplicar y ese proceso se conoce como replicación del ADN. Es decir, que primero se tiene que copiar a sí mismo para asegurar la transmisión de la información a las células hijas y luego se transcribe a ARN. Entonces, la estructura secundaria del ADN, vamos a ver que el ADN, recién le vimos la estructura primaria, que está constituida por nucleótidos, ¿sí? Esos nucleótidos están unidos por uniones fosfodiéster, ¿sí? Se produce una unión entre los grupos fosfatos. Ahora bien, es una unión fuerte, es una unión covalente, que no se rompe fácilmente. Pero a su vez, el ADN también tiene una estructura secundaria, al igual que lo tenían las proteínas, ¿sí? La estructura secundaria, que generalmente es la forma que va a adquirir tridimensionalmente el ADN, es la de una doble cadena helicoidal. Este es el modelo de James Watson y Francis Crick, que fue descrito en el año 1953, que todavía es el que nosotros seguimos enseñando y usando para estudiar el ADN, ¿sí? Ellos se basaron en el patrón de difracción de rayos X que desarrolló Wilkins y Rosalind Franklin, ¿sí? Y luego con las reglas de Erwin Chargaff, en la cual vieron que las proporciones de adenina eran estequiométricamente iguales a las de timina y las de guanina estequiométricamente iguales a la citosina, y que eran cercanas a 1. Por cada adenina hay una timina, por cada guanina hay una citosina. ¿Estamos? Esta es la estructura secundaria del ADN, que vemos como es de doble cadena y es en forma helicoidal. Son dos cadenas antiparalelas y complementarias. Antiparalelas porque quiere decir que si una cadena tiene un sentido 5', 3', la cadena antiparalela tiene un sentido 3', 5', al revés, ¿sí? Tienen un plano, fíjense que entre una vuelta y la otra están separadas aproximadamente por 34 Armstrong. Tienen un surco mayor y un surco menor, ¿sí? Entre un surco mayor y otro surco mayor hay 34 Armstrong, ¿sí? A su vez, podemos decir que es una visión vista desde arriba, cómo se vería
el ADN desde arriba. Y esto es vista desde el costado. Fíjense que pareciera como si fuese una escalera en espiral. Entre las dos hebras hay aproximadamente un ancho de 20 Armstrong, o que es lo mismo, de 2 nanómetros, ¿sí? Y aproximadamente hay 10 pares de base por cada vuelta, ¿sí? Los pares de base, estamos hablando de las bases púricas o bases pirimídicas, ¿sí? Las bases van a estar ubicadas en el plano perpendicular al eje de la hélice, ¿sí? Estas son el eje de la hélice, que es este es el eje de la hélice, y por lo tanto las bases van a estar en el plano perpendicular. Podemos decir que las bases púricas y pirimídicas están formando los escalones de esta escalera, ¿sí? Si es una escalera en espiral. Y las ribosas y los fosfatos formarían lo que serían las barandas de esta escalera, si nosotros nos quisiéramos imaginar al ADN de esta manera, ¿sí? Una cosa muy importante es decir que las bases púricas y pirimídicas se unen entre una cadena y otra cadena por puentes hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, no es una unión real o una unión fuerte, como lo es lo que se establece entre un nucleótido y otro nucleótido, sino que las dos hebras están enfrentadas por las bases púricas o pirimídicas, unidas por puentes hidrógenos. Ya lo vamos a ver en un segundo a eso. Acá está, el apareamiento entre las bases. La interacción específica entre las bases púricas y pirimídicas son de 3 enlaces puente hidrógenos entre la guanina y la citosina, y entre 2 puentes hidrógenos, 2 enlaces puente hidrógenos entre la adenina y la timina. Es decir, que la unión entre la guanina y citosina podría decir que es un poco más fuerte porque hay 3 enlaces puente hidrógeno, mientras que entre la adenina y la timina solamente hay 2, ¿sí? Esto da lugar a que haya mutaciones, por ejemplo. Por ejemplo, al tener una menor estabilidad entre la adenina y la timina, puede haber sitios de mayor mutación entre estas dos bases, ¿sí? Puede ocurrir, como dice aquí, apareamientos erróneos y también causar mutaciones. Eso tiene que ver cuando se produce la replicación o cuando se produce la transcripción del ADN, ¿sí? Entonces, la estabilidad de la doble hélice, por supuesto, son más estables las uniones citosina-guanina, como recién acabo de decir, porque hay 3 enlaces puente hidrógeno, que la adenina-timina. Hay un efecto hidrofóbico porque hay interacciones también hidrofóbicas entre las bases apiladas en el centro de la hélice. Hay fuerzas de Van der Waals que tiene que ver con el empaquetamiento de los anillos de las bases. Acuérdense que son bases púricas y pirimídicas derivadas del anillo benceno, por lo tanto son hidrofóbicos, y esas fuerzas de Van der Waals también hacen que interaccionen uniones hidrofóbicas. Podríamos decir también que hay fuerzas electrostáticas, porque el ADN es un gran polianión, y por lo tanto hay repulsión entre cargas negativas de los grupos fosfatos, que se pueden reducir por el apantallamiento, debido a que cuando se forma el ADN se necesitan iones, como por ejemplo magnesio, que está presente y es el que va a neutralizar o apantallar estos aniones, ¿sí? Las proteínas básicas ricas en lisinas y argininas, que son las histonas, son las que van a permitir también estabilizar esta doble hélice, y también las poliaminas. Ya vamos a ver que todo esto tiene que ver con cómo se presenta este ADN. Ustedes saben que el ADN es visible a simple vista. Cuando uno sintetiza o cuando uno extrae el ADN de la célula y lo desenrolla, puede llegar a ver
como un pequeño hilito blanco, el hilo de coser, ¿sí? Yo lo he visto, he sido testigo de eso porque he realizado extracción de ADN y se puede ver a simple vista. Y fíjense que algo que se puede ver a simple vista tiene que estar sumamente compactado para estar dentro de una célula, y no solamente que está dentro de la célula, sino que está dentro del núcleo de la célula. Así que ese súper enrollamiento que tiene que tener el ADN es fantástico, es algo que ocurre en la naturaleza como algo realmente admirable, ¿sí? Porque ese súper enrollamiento es un proceso que hace que un ADN que, como les vuelvo a decir, lo puedo llegar a ver a simple vista, esté contenido dentro del núcleo, ¿sí? Ese superenrollamiento es un proceso catalizado que requiere de ATP, requiere de energía, y está llevado a cabo por unas enzimas que se llaman topoisomerasas. Hay topoisomerasas de tipo 1, hay topoisomerasas de tipo 2, que son las que van a producir el enrollamiento o el superenrollamiento del ADN. También es importante o tiene importancia para la compactación del genoma. En el caso de las procariotas, las células procariotas son las bacterias, por ejemplo, la asociación del ADN a un núcleo central de proteína ocurre como una trenza, ¿sí? Es un súper enrollamiento, pero que no está ligado a proteínas en sí, sino que hacen como si se súper enrollara sobre sí mismo. En cambio, en el caso de las eucariotas, el ADN se tiene que asociar a núcleos de proteína. Esos núcleos de proteína se las llama histonas y se produce un súper enrollamiento solenoidal. Los solenoides, así se les llama, es el conjunto de ese súper enrollamiento entre el ADN y las proteínas que son las histonas. Fíjense que acá yo tengo dos formas, una relajada y otra súper enrollada del ADN. Entonces acá hay formas de ver cómo el ADN puede estar relajado o bien súper enrollado. Y ese enrollamiento en las células eucariotas, ¿sí? Ocurre formando lo que se denomina solenoide, que es alrededor de proteínas, que se las denomina histonas, que forman lo que se llaman nucleosomas, ¿sí? Y esos nucleosomas van a generar que este ADN se enrolle como si fuese en un carretel de hilo, así, solamente que súper enrollado, porque a su vez esa doble hélice a su vez está súper enrollada en sí misma y genera lo que dice aquí, dichos solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Es decir, que esto es lo que genera lo que nosotros denominamos cromatina. El genoma es el conjunto completo de la información genética de un organismo, ¿sí? Es lo que se hereda de generación a generación, lo que se codifica en los ácidos nucleicos y está organizado en cromosomas. Cada cromosoma contiene una sola molécula de ADN. El genoma se diferencia por su tamaño y complejidad. Por ejemplo, en los procariotas, un solo cromosoma de ADN circular tiene un solo ADN de ADN circular y de cadena doble. Y a su vez podemos tener un ADN extra cromosómico circular de cadena doble que se le denomina plásmido. En cambio, en las eucariotas hay múltiples cromosomas de ADN lineal de cadena doble. Lineal quiere decir que no está ramificado, ¿sí? Eso es importante saber lo que es lineal. Es diploide en el caso de todas las células, excepto en las células, en los espermatozoides, en los óvulos, que es haploide. Y hay una gran cantidad de ADN que no es codificable, o sea que no lleva información genética, o por lo menos hasta el momento no se ha encontrado información genética, y se la denomina ADN no codificante.
Las mitocondrias y los cloroplastos tienen a su vez un genoma propio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las mitocondrias, el genoma que tienen las mitocondrias es el que se hereda por vía materna y generalmente es el que codifica para las proteínas de la cadena respiratoria, que ya la vamos a ver más adelante. En el caso de los virus, el ADN, hay virus de ADN, hay virus de ARN, hay virus de ADN cadena, de simple cadena o de doble cadena o de cadena circular. Es decir, que los virus tienen también ADN que directamente es el que es la información que inyectan a las células para poder utilizar la maquinaria celular para producir sus propias proteínas. Es decir, las proteínas del virus son comandadas por el ADN que inyectaron a la célula eucariota, ¿sí? Vale decir, los virus pueden infectar tanto a células procariotas como a digamos, como a bacterias, tanto como a las células eucariotas de los animales, ¿sí? Por ejemplo, células del hígado, células de la mucosa respiratoria o células del sistema inmune. En el caso de los cromosomas de los eucariotas, el ADN se empaqueta alrededor de octámeros, o sea, cada 8 histonas están empaquetadas y están asociadas formando unidades repetidas de casi 200 pares de bases denominados nucleosomas. El conjunto se asocia a una fibra condensada que es la que forma la cromatina y se consigue una elevada compactación. La estructura de la cromatina regula la expresión génica. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá del ADN? ¿Les queda alguna duda? Estamos viendo cómo es su estructura tridimensional. Más adelante vamos a ver, digamos, toda la parte de bioquímica metabólica del ADN y del ARN. Hasta ahora lo que nosotros tenemos que saber química biológica con respecto a la parte descriptiva es cómo se forma el ADN, cuál es su estructura tridimensional, cómo es su estructura dentro de la célula. ¿Estamos? Vamos a pasar a describir cuáles son las estructuras y los tipos de ácido ribonucleico. Hay 3 tipos de ácidos ribonucleicos, uno que se le denomina mensajero, otro que se denomina de transferencia y otro que se denomina ribosómico. Y están dados por digamos, el mensajero va a tener una M, el de transferencia una T y el ribosómico una R, ¿sí? Para distinguir los tipos de ARN. El ARN mensajero es el que se transcribe dentro del núcleo a partir de la secuencia de ADN, o sea, de los genes, y luego va a ser transferido al citoplasma y en el citoplasma va a dar lugar a las proteínas. Si va a ser leído en el citoplasma a través de la ARN de transferencia y el ribosómico para poder traducirse en proteínas. El ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos desde los ribosomas, hasta los ribosomas para formar las proteínas. Existen tipos específicos de ARN de transferencia para cada aminoácido y contiene diversas bases modificadas. El ARN ribosómico es el principal componente de los ribosomas y es el sitio, el lugar donde ocurre la traducción proteica, es decir, donde se forman las proteínas, ¿sí? El ARN, podemos decir que es una simple cadena, es una cadena sencilla, ¿sí? Es de nucleótidos. Podemos encontrarlo que tenga distintas formas, se puede plegar sobre sí mismo, por eso que se dice que tiene una estructura secundaria, y a su vez tiene una estructura terciaria, por ejemplo, en el caso de la ARN transferencia, tiene una estructura terciaria, ¿sí? Hay distintos tipos de estructuras que pueden formar bucles, horquillas, brazos, regiones en donde ocurre un apareamiento, hay regiones palindrómicas que se autocomplementan, ¿sí? Entonces, podemos decir que puede haber como
formas de pseudohélices, pero que no es doble catenario, o sea, no son dos cadenas independientes como en el caso del ADN, sino que es la misma cadena que se plegó sobre sí misma. ¿Estamos? Globalmente adoptan estructuras terciarias complejas por asociación de hélices y bucles, en el caso, por ejemplo, del ARN de transferencia o en el caso del ARN ribosomal. ¿Estamos? El ARN mensajero, como vuelvo a decir, está constituido por una única cadena, se sintetiza en el núcleo, copia la información del ADN y la transporta desde el núcleo hacia los ribosomas, donde allí ocurre la traducción a proteínas, tiene un peso molecular elevado y puede estar asociado a histonas también, ¿sí? La estructura de la ARN transferencia es un poquito más compleja, se puede decir que tiene una estructura semejante al de un trébol, ¿sí? Tiene un brazo aceptor que une el aminoácido activado en el extremo 3', acá está, un brazo anticodón, ¿sí? Que es este, allí es donde se une al ARN mensajero, y produce o contiene múltiples bases modificadas. Tiene derivados metilados y dimetilados, que son aquellos que son importantes, por ejemplo, para cuando se está produciendo, para que se lea el ARN de mensaje, el ARN mensajero. ¿Está? Profe, Sí, ¿le molesta antes que siga? sí. ¿Puede repetir cuál es la estructura secundaria y terciaria de la ARN mensajera? Esto. El ARN mensajero puede tener una estructura secundaria que está dada simplemente por su propia hélice, digamos, no por su propia hélice, por su propia molécula que se pliega sobre sí misma. Es diferente a la del ADN. En el ADN veíamos que había dos hebras. Esta es una sola hebra que se pliega sobre sí misma. Puede generar un bucle, ¿sí? Como que le llama acá bucle, o un brazo, ¿sí? Eso es lo que genera un ARN mensajero. La ARN de transferencia es como que adquiere una estructura tridimensional más característica, ¿sí? Y está dada principalmente por los distintos tipos de su secuencia, ¿sí? Que va a tener zonas específicas de unión. Por ejemplo, el anticodón que se va a unir al ARN mensajero, o el sitio de unión al aminoácido, que es el que va a transportar el aminoácido, ¿sí? A su vez tiene zonas específicas que están metiladas, o colitas de adenina o colitas de un determinado base púrica, que son aquellas que le van a dar la terminación o el final de la síntesis de la proteína, ¿sí? La estructura tridimensional está dada por una estructura secundaria y luego por una estructura terciaria. En la estructura terciaria característica es la de la ARN de transferencia. La secundaria es la que puede adquirir el ARN mensajero. ¿Estamos? ¿Me expliqué mejor? ¿Se entendió? Hola, ¿se entendió? Sí, Sí, profe, sí, se entendió. perfecto. ¿Qué pasa con la estructura del ribosoma? El ARN ribosomal va a variar de acuerdo a que si es de una célula procariota o de una célula eucariota, ¿sí? En el caso del ribosoma bacteriano, tenemos ribosomas que son de dos tipos, de dos pesos moleculares distintos o grado de sedimentación. Por eso que se lo llama 30S o 50S. En el caso de la bacteria, los característicos son el 30S y el 50S. Son de peso molecular de 0,9 por 10 a la 6, son de 16 o de 1500 o casi 1600 nucleótidos, y también tiene 21 proteínas que lo componen.
En el caso del 50S, ya tenemos que son 3.200 nucleótidos, ¿sí? 36 proteínas, y el 5S tiene 120 nucleótidos. En el caso del ribosoma eucariótico, o de las células eucariotas, tenemos dos ribosomas, el 40S y el 50S. Si nosotros quisiéramos verlos a estos ribosomas, los podemos ver con microscopía electrónica y podemos ver que son como estos puntitos que están adosados al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Esos son los ribosomas, porque es allí, en el retículo endoplásmico rugoso, donde ocurre la síntesis de las proteínas, ¿sí? Tienen la función de ordenar los aminoácidos que van a formar parte de una proteína. Es el sitio en donde ocurre el ensamble entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Allí, dentro de los ribosomas, tanto el de 40S como el 60S, se acoplan entre sí para que allí ocurra la síntesis de proteína. La lectura del ARN mensajero, leen el mensaje, el ARN de transferencia le transfiere los aminoácidos y el ARN ribosoma va sintetizando o va liberando la proteína formada, ¿sí? Esa es más o menos la secuencia y la función que tienen los ARN tanto de transferencia ribosomal o mensajero. El ARN ribosómico, bueno, el ARN mensajero entonces es el portador de la información y guía la síntesis de proteínas. Se encuentra en el núcleo, también en el citoplasma, y constituye el 5% del ARN total. Tiene una estructura polinucleotídica, acá es nucleotídica, no nucleatídica, acá hay un error, nucleotídica. Tiene un extremo 5' y un extremo con 7-metilguanidiltrifosfato y una cola poli-A. Siempre el ARN mensajero tiene esta característica, ¿sí? El ARN de transferencia transporta los aminoácidos para su ensamblaje, esa es su función biológica, se encuentra en el citoplasma, constituye el 15% del ARN total y tiene una cadena nucleotídica de aproximadamente 75 nucleótidos y forman una hoja de trébol. Esa es su estructura tridimensional. El ARN ribosomal compone los ribosomas, se encuentra en el citoplasma, adherido a la membrana nuclear y también al retículo endoplásmico rugoso, constituye el 80% del ARN total y se asocia a proteínas para conformar las subunidades ribosomales. Yo creo que este cuadrito les sintetiza un poco todo lo que tienen que saber del ARN, tanto mensajero de transferencia o ribosomal. ¿Estamos? Les va a ayudar para resolver la guía. También es muy importante comparar el ADN con el ARN y eso también es siempre, digamos, lo que les piden en la guía, ¿sí? Entonces saben que tienen diferencia en la pentosa, el ADN tiene desoxirribosa, el ARN tiene ribosa, las bases nitrogenadas, el ADN tiene timina y el ARN uracilo, los polinucleótidos o las hebras, el ADN tiene 2 hebras, el ARN tiene una. ¿Cuál es la función? ADN almacenar la información genética, el ARN permite la traducción o la expresión proteica, se ubica en el núcleo, mitocondrias, cromatinas, cloroplastos, cromosomas, el ADN, mientras que el ARN está en el núcleo y en los ribosomas y en el citoplasma. Como estructura tiene doble hélice, en cambio en el ARN es lineal, globular y en forma de trébol. Esas son las formas que podemos encontrar en el ARN. También tenemos que ver que hay nucleótidos no nucleicos. ¿Qué quiere decir? Que son nucleótidos que se encuentran libres en la célula, que se utilizan o que están interviniendo en el metabolismo, regulan
o sea, tienen como función regular o activar a las enzimas, pueden aportar energía, ¿sí? Un nucleótido no nucleico, ya saben ustedes que es el ATP, por ejemplo, que forma parte del almacenamiento de la energía. O el AMP, que ya lo vimos, que es un segundo mensajero. También tenemos nucleótidos que actúan como coenzimas, que las vamos a ver mucho a lo largo de toda la asignatura. Por ejemplo, los nucleótidos de flavina, los nucleótidos de piridina, los nucleótidos que van a formar la coenzima A. Todas estas son coenzimas, que nosotros también las llamamos vitaminas, ¿sí? Pero que se utilizan como coenzimas, ayudan a la actividad enzimática. Tenemos la estructura del ATP, esta sí o sí la tienen que saber, no pueden pasar por química biológica sin saber la estructura del ATP. Acá tenemos a la adenosina, que está, en este caso la tienen que saber, tienen a una ribosa y tienen 3 grupos fosfatos, ¿sí? Están los dos fosfatos, las uniones de pirofosfatos, y el éster azúcar fosfato. Los enlaces, acá enlace está mal puesto, acá hay una S de más, es enlaces, la S va al final. Enlace glucosídicos y los enlaces fodiéster. ¿Cuáles son los de alto contenido energético? Los de alto contenido energético son entre el primer fosfato y el segundo, y entre el segundo y el tercero. ¿Estamos? Son moléculas que transportan energía. Los grupos fosfatos se unen entre sí mediante enlaces ricos en energía. La energía acumulada al formarse el enlace se libera fácilmente cuando se rompe por hidrólisis. Tenemos el AMP cíclico. Fíjense que el AMP cíclico es aquel en el cual el fosfato se cicla, ¿sí? Por eso se llama cíclico. Dentro de la misma molécula de ribosa se va a establecer una unión entre 2 partes del grupo fosfato. Entonces se transforma en el AMP cíclico, que es el segundo mensajero en la cascada de transducción de señales. Tenemos a la enzima de enilato ciclasa, ahí vemos cómo están ciclados. Y bueno, y después tenemos a los nucleótidos de flavina, flavina mononucleótido, flavina dinucleótido, que son coenzimas y que las vamos a encontrar en forma oxidada o en forma reducida, y que son coenzimas, participan en los metabolismos de las células, ¿sí? En todos los metabolismos. Ya lo vamos a ver con más detenimiento un poquito más adelante. Cuando veamos vitaminas, están presentes porque estas las tenemos que ingerir con la dieta, no somos capaces de sintetizarlos. Entonces, estos son derivados de nucleótidos. Acá tenemos, fíjense, la ribosa, acá tenemos la adenina y, por supuesto, acá es el grupo fosfato y la flavina. Entonces, acá tenemos la flavina mononucleótido, la FMN, o flavina adenina dinucleótido. Y después tenemos los nucleótidos de piridina, como en el caso de la niacina o del NAD, donde tenemos acá el grupo nuevamente, acá tenemos una adenina, la ribosa, el grupo fosfato, y acá tenemos otro grupo que está formado por niacina o piridina, y este es la adenina, que son coenzimas, ¿sí? Y tenemos el NAD y el NAD reducido. Nicotinamida, adenina, dinucleótido, nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, ¿sí? Estos son las coenzimas que vamos a ver muy importantes en la cadena para la cadena respiratoria, porque pueden generar ATP. Y por último, la coenzima A, que está derivada de la adenina del ADP, ¿sí? Que tiene 2 fosfatos, y esto es
lo que se le va a dosar como coenzima A, y es lo que se denomina ácido pantoténico o vitamina B5, ¿sí? Interviene en las reacciones enzimáticas del metabolismo, deriva de la acetilcoenzima A, que la vamos a ver mucho durante el metabolismo celular, por eso es importante nombrarla. Bueno, los ácidos nucleicos, como ustedes saben, tienen muchísimas aplicaciones. Se puede conocer el origen genético y por lo tanto sirve para determinar pruebas de paternidad, sirve para identificar personas. En el caso de una escena de crimen, por ejemplo, se puede identificar en cuestiones forenses, sirve para estudios arqueológicos, sirve para detección de un gen específico. O sea, que el ADN y el ARN ha tenido muchísimas, pero muchísimas aplicaciones en los últimos años. Y la más importante, la que hace muy poquito nos toca de cerca, es la de generar vacunas, ¿sí? Hace unos años atrás yo los invito a que lean este artículo en donde Katalin Karikó, que es una bioquímica que entendió desde hace muchos años que el ARN podía ser utilizado como vacuna, ¿sí? Y es por eso que nosotros estuvimos vacunados, la mayoría está vacunado con vacunas que son en base a ARN, ¿sí? El ARN viral que se puede inyectar y que puede a su vez producir antígenos que son reconocidos por nuestro sistema inmune y de generar anticuerpos, ¿sí? Esta mujer fue la que perseveró en el estudio de este tipo de vacunas en base a ARN, ¿sí? O sea que esto es una de las cosas más importantes en los últimos tiempos y que es tanto, desconfianza daban todavía estas vacunas porque eran algo como nuevo, como que salían de la galera, y sin embargo no era así. Hacía muchos años, esta bioquímica hace desde los años 70 o 80 que viene investigando sobre este tipo de vacunas. Que ahora se haya aplicado para el virus del coronavirus, fue algo muy específico, pero ya estaba todo ya listo como para que salieran digamos, a ser comerciales este tipo de vacunas. Por eso es que puse esta frase también: con esfuerzo y perseverancia se pueden lograr las metas. Si ustedes se propusieron ser odontólogos, yo creo que lo puedan lograr si realmente lo consiguen con esfuerzo y perseverancia. Este es el ejemplo de Tariko, que fue perseverante con su investigación y logró que finalmente pudiera tener una aplicación muy importante para la humanidad, ¿sí? Bueno, y finalmente decirles que la estructura, vuelvo a decir, tanto de las proteínas como en este caso del ADN, fue capaz de inspirar a artistas que fueron capaces de hacer distintas esculturas, como en este caso, que está en un college de Cambridge en Inglaterra. Y acá es un chiste biológico, en el cual un ángel le dice a Dios: Señor, descubrieron el código del genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Bueno, eso lo podemos entender los que sabemos de qué se trata el genoma humano y que esté codificado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias a los 28 chicos que están todavía presentes. Voy a dejar de grabar, dejar de presentar y voy a dejar de grabar, ya está. ¿Tienen alguna duda que quieran comentarme, quieran tener alguna aclaración?